Bueno, como decíamos recién, tal vez una de las actividades que más realicemos en nuestras vidas sea comunicarnos, hablar. Y vale en ese sentido tener en cuenta y pensar y meditar cómo deberíamos hablar. Si hay una manera de hablar que honra a Dios y una manera de hablar que deshonra a Dios. Y podemos preguntarnos qué dice la Biblia al respecto, si es que acaso dice algo. Y lo cierto es que sí, dice mucho la Biblia. Si está muy fuerte ahí arriba me hacen un gesto y tratamos de bajar el volumen. Entonces, podemos comenzar preguntándonos, ¿es nuestro hablar un medio de gracia o por el contrario es una desgracia? Yo creo que muchas veces caemos en esta segunda categoría, muchos de nosotros, por diversas razones. Y ya vamos a ver cuál es la razón principal por la cual el habla del ser humano y la comunicación del ser humano se ve afectada como consecuencia del pecado, como consecuencia de la caída, que corrompió todos los ámbitos de nuestro ser, incluso el habla. Este es un momento para escuchar, no para hablar. Bien. Vamos a empezar leyendo Efesios capítulo 4, versículos 25 al 32. Efesios capítulo 4, 25 al 32. Vamos a leer unos cuantos pasajes en el día de hoy. Fíjese de lo que dice. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y fíjense lo que dice ahora, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Llama la atención en este pasaje que Pablo está hablando acerca del hablar, empieza acerca del hablar, termina acerca del hablar y en el medio dice, el que hurtaba no hurte más. ¿Qué tiene que ver? Pablo está demostrando con un ejemplo que es bastante claro, bastante evidente y que todos iban a entender, porque robar estaba mal en aquella sociedad, está mal en esta. Dice, del modo que el que hurtaba, al ser cristiano, ya no tiene que hurtar más, y eso es evidente y está claro para todos ustedes, del mismo modo, nuestra forma de hablar no puede ser igual antes de ser creyentes que después de ser creyentes. Tiene que haber una transformación que dé cuenta de la renovación, la regeneración interna que hubo en nosotros. La vida pasada tiene que ser transformada. Eso se refleja en cosas tan evidentes como si robabas, no robas más, si matabas, no matas más, pero también en la manera de hablar. El hablar corrompido que caracteriza a la persona que no camina con Dios tiene que ser cambiado por un hablar redimido. Y esta es una premisa fundamental que nos va a guiar a lo largo de toda esta mañana. Nuestra manera de hablar, si somos creyentes, tiene que cambiar para mejor, para una forma que honre y glorifique a Dios. Ahora, hay una base, podríamos llamar teológica, respecto a la cuestión de la comunicación y los defectos en la comunicación que tienen los seres humanos, y la podemos ver en el Génesis. Un autor llamado Paul David Tripp llama a esto guerra de palabras, y fundamentalmente argumenta que Dios habla, y que Dios habló, y que la palabra de Dios es poderosa. Cuando se nos dice en Génesis 1 que dijo Dios, y se dice eso varias veces, vemos que surge como resultado de la creación del universo. Dios habla y el universo perfecto viene a existir. Dios habla y dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Y Dios habla diseñando un diseño perfecto para el hombre. Todo positivo. Dios habla luego y le dice al hombre y le da instrucciones claras de cómo debía vivir plenamente para llevar una vida de acuerdo al propósito para el cual había sido creado, y Dios le habla para dar esas instrucciones. Y le dice, de todo árbol podés comer menos del árbol de la ciencia del bien y mal. Dios habla. Vemos en Génesis que Dios habla y cosas buenas ocurren. Sin embargo, vemos en Génesis también que Satanás habla. Y lo primero que escuchamos decir a Satanás es, ¿con que Dios os ha dicho? ¿Con que Dios os ha dicho que no pueden comer de cualquier árbol? Y tergiversa y miente. Entonces Satanás habla y surge el engaño.
Satanás habla y surge la corrupción del modelo divino. Dios había planeado algo, pero Satanás quiere reemplazarlo por otra cosa. Satanás habla y trae enemistad entre Dios y el hombre, trae insatisfacción plena en la vida del hombre y trae muerte en la vida del hombre, porque la muerte entra tras el engaño de Satanás. Dios habla y ocurren cosas buenas, Satanás habla y ocurren cosas malas, y desde aquel preciso entonces estamos en una guerra de palabras. Desde el Edén estamos inmersos en una guerra de palabras. La comunicación humana se vio afectada, no solo con Dios, que el hombre se vio separado de Dios a causa del pecado, sino también con las personas. Los pleitos, las enemistades, las diversas dificultades que podemos tener con otras personas a raíz de una mala comunicación es resultado del pecado. El corazón del hombre tiene que ser transformado para abolir los efectos del pecado en su vida, y entre esos efectos que son cambiados está la comunicación. La comunicación con nuestros seres queridos, con nuestros compañeros de trabajo, con cualquiera que sea. Entonces, tenemos que tener en cuenta que al hablar nosotros podamos dar cuenta de una influencia divina por medio del Espíritu Santo, o podemos dar cuenta de una influencia diabólica. Las palabras dañinas, el hablar negativo, que vamos a llamar ahora en un ratito, es algo que produce el diablo y es algo que produce el pecado. Aquellas palabras que son para edificación, que son para bien, el hablar positivo, es algo que resulta de la obra de Dios en nuestras vidas. Hay un principio rector que nos va a guiar y que vamos a tener que tener en cuenta, y es que nuestra manera de hablar demuestra quiénes somos. Nuestra manera de hablar demuestra quiénes somos. Lo que hay en nuestro corazón se expresa exteriormente, de manera visible, para los que están fuera, cuando hablamos. Cuando nosotros hablamos, los que están fuera pueden ver una ventana hacia nuestro corazón y pueden ver lo que hay en nuestro interior. Esto no lo digo yo, lo dice Jesús. En Lucas capítulo 6, versículo 46, se nos dice: el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. O como suele decir, esto es Biblia de las Américas, la Reina Valera, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, de lo que tenés adentro, finalmente es lo que se va a reflejar cuando hablas. Y eso está bastante enmarcado en el discurso de Jesús en el Sermón del Monte, ¿no? Cuando hablábamos al principio de este curso de la integridad de un corazón que actúa de la manera en la cual es, bueno, Jesús en ese marco de enseñanzas dice eso, que lo que nosotros decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos, habla acerca de lo que hay en nuestro corazón. Entonces, resumiendo lo que Jesús dice en Lucas 6, hay un hablar que es negativo y este proviene de un corazón malo, de un corazón pecaminoso, de un corazón carnal, y hay un hablar que es positivo, que surge como resultado de un corazón bondadoso. Vamos a empezar entonces a describir algunos aspectos del hablar negativo. Y el primero de ellos es el primero que vemos en la Biblia, que es la mentira. La mentira es una actitud típica del diablo. Vamos a buscar Juan capítulo 8, 44. Juan 8, 44. Empecemos del 43. Vemos ahí el conflicto de la comunicación ya. Vemos la guerra de palabras en acción plena. Dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Dice Jesús. Porque no podéis escuchar mi palabra. Un problema de comunicación. ¿A raíz de qué? Del pecado de sus corazones. Y ahora Jesús lo explica. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Es decir, hay mentira en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. De hecho, la palabra diablo, el significado tiene que ver con eso, con alguien que calumnia, alguien que miente, alguien que tiene un hablar perverso. Entonces, la mentira es una actitud típica del diablo. Dios aborrece la mentira. Acompáñenme a Proverbios. Proverbios habla mucho acerca del hablar y hoy vamos a leer unos cuantos pasajes. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19.
Fíjense lo que dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Qué rara esa frase, ¿no? Pero es típico. En el Antiguo Testamento frases como esas son típicas. Se le llama, es un recurso literario que se llama aumento. 6 cosas y 7, 3 cosas y 4. Está enfatizando. Es simplemente una costumbre hebrea. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, y de nuevo, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Noten que está equiparando la mentira a cosas terribles, como por ejemplo el derramar sangre inocente. Y Dios, dice Proverbios, aborrece esto. Den vuelta algunas páginas y vayan a Proverbios 19. Proverbios 19:5 dice: el testigo falso, es decir, la persona que miente, no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Entonces, se nos enseña que mentir es una actitud típica del diablo. Cuando mentimos estamos siendo diabólicos. Dios aborrece esa actitud y no queda sin castigo. Dice que de tal modo Dios aborrece la mentira que la castiga. Entonces, tenemos que reflexionar y llegar a la conclusión de que el cristiano no puede habituarse a mentir para salir de apuros, para evitar consecuencias o para obtener beneficios. Vamos a un parque temático, lo que sea, en donde los menores de 10 años entran gratis o tienen descuento y tenemos un hijo de 11. ¿Qué hacemos? No podemos obtener beneficio de eso, estaríamos mintiendo, estaríamos haciendo algo que Dios aborrece. Y así imagínense un montón de ejemplos. Nos quedamos dormidos, llamamos a nuestro jefe y le decimos: hay paro de trenes, no sabes lo que es esto, un desastre. Estamos mintiendo para obtener un beneficio, para lograr una escapatoria fácil, para no pagar las consecuencias de una actitud nuestra. Cuando hacemos eso estamos incurriendo en un pecado que Dios aborrece, en un pecado que es diabólico, y ahí yo anoté: mentir es diabólico, decir la verdad es divino. Y vamos a hablar un poquito más de eso, porque el hablar positivo en contraposición van a ver que son actitudes que se contrastan con estas. Vamos a un segundo aspecto, que es el hablar vulgar. ¿Qué englobaría dentro de un hablar vulgar? Bueno, las groserías, el lenguaje vulgar en el sentido de palabras que la cultura fue aceptando, pero que realmente tienen un sentido grosero, obscenidades, prestar los oídos y a veces proferir chistes que tienen doble sentido, cosas por el estilo. Malas palabras, es decir, palabras que resultan insultantes. Hoy en día hay palabras que quizás no se consideran malas palabras, de hecho se usan hasta casi como muletillas, pero que tienen un origen grosero, un origen que realmente debiéramos preguntarnos si es válido para un hijo de Dios hablar de ese modo, por más que a la cultura no le afecte. Hablar obscenidades es contrario al sacrificio de Cristo. ¿Cómo es eso? ¿De dónde sacamos esa idea? Fíjense, Efesios capítulo 5. Efesios 5, 1 al 4. Fíjense lo que dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, Pablo está diciendo: tienen que amar, tienen que andar en amor, y la mayor expresión de ese amor es el sacrificio de Cristo. Y ahora va a contrarrestar eso, va a contrastar eso con otra actitud. Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, no dice Pablo acá, no lo practiquen, algo que da por sentado. Dice: ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Es decir, está diciendo: no hablen de obscenidades. No solo no cometan obscenidades, no hablen de obscenidades. Versículo 4, ni palabras deshonestas, mentira, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Entonces Pablo dice: no hablen de obscenidades. Cuando hablamos de obscenidades las naturalizamos, y a medida que vamos naturalizando algo en nuestras vidas,
cada vez nos resulta menos pecaminoso. Cada vez generamos menos rechazo hacia eso. Y finalmente podemos caer en las obscenidades de las cuales tanto hablamos previamente. Un lenguaje vulgar, por su parte, aunque está aceptado, como decíamos recién, la gente habla mal, la gente habla muy mal, realmente no honran a la lengua española que heredamos, y refleja, cuando el creyente habla tan mal como la cultura que lo rodea habla, una conformación al mundo. Y Romanos 12:2, no lo busquen, dice que no debemos conformarnos al mundo, por el contrario, tenemos que transformarnos para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Muchas veces los cristianos hablamos como el mundo y esto da cuenta de que nos conformamos a las formas del mundo. ¿Por qué no hablar distinto? ¿Por qué no tener un hablar que cuando nos escuchan en el trabajo o en el contexto que sea, identifican que hay algo distinto, aunque no sepan qué, al menos hay algo distinto en nosotros? Nuestra manera de hablar, en ese sentido, tiene que distinguirnos del mundo. Fíjense lo que dice 1 Pedro 2:12, en términos tal vez más generales, dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. La 1909 decía: vuestra conversación sea buena, o no recuerdo qué adjetivo utiliza, entre los gentiles. Pero el término conversación, antes, si uno busca los significados ya obsoletos en el diccionario de la Real Academia Española, conversación significaba manera de vivir, conducta, es mucho más amplio que simplemente hablar. Pero incluye el hablar, nuestra conducta incluye el hablar. Entonces, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser buena entre los gentiles. ¿Para qué? Para que en lo que murmuran, perdón, está muy chiquito esto, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Lo que está diciendo Pedro, básicamente es su postura o su percepción acerca de lo que es el cristianismo puede cambiar a raíz de escucharlos a ustedes, de verlos a ustedes, de ver cómo se manejan, cómo actúan, de cómo es su conducta. Y esto puede redundar en el día de la visitación, es decir, cuando el Señor venga. ¿De qué modo? De manera de que esas personas hayan creído para que ese día estén junto con el grupo de los santos. Básicamente es la idea que se deduce. ¿Qué pasa con las personas que hablan de manera impulsible, los que saltan como leche hervida de forma irascible y responden cosas que no tendrían que responder y responden sin pensar lo que dicen? Bueno, ¿la Biblia habla acerca de eso? La Biblia habla acerca de eso. La irascibilidad, es decir, es la cualidad que algunas personas tenemos de que la ira aflore al más mínimo estímulo, se relaciona con la insensatez y con el orgullo. No lo digo yo, lo dice la Biblia, ahora lo vamos a leer. La impulsividad a menudo nos va a conducir al error. Decir cosas que después nos arrepentimos y decimos: ¿para qué dije esto? Yo y mi gran bocota, no tendría que haber hablado. La impulsividad conduce al error. Tenemos que pensar antes de hablar. Quien sabe controlarse, nos dice también la palabra, nos da a entender la palabra, es sabio y es humilde, en contraposición a la insensatez y al orgullo. Fíjense lo que dice Proverbios 29, 22, 23. El hombre iracundo provoca peleas. El hombre violento multiplica sus crímenes. Y fíjense, dice: el altivo será humillado, pero el de espíritu humilde será enaltecido. Recuerden siempre, Proverbios es este contraste entre el sabio y el insensato y el necio, entre el humilde y el orgulloso, entre lo que Dios espera de nosotros y lo que Dios no espera de nosotros. Y acá está señalando como cualidades típicas de lo que Dios no espera de nosotros: la irascibilidad, es decir, ser iracundos, la violencia al reaccionar, y lo relaciona con el orgullo. Fíjense en Proverbios 14, 17. El que es impulsivo actúa sin pensar. El que es reflexivo, en cambio, mantiene la calma. Impulsividad y reflexividad. El que es impulsivo no piensa, el que es reflexivo piensa, mantiene la calma, se lo toma más relajado
le dedica tiempo antes de reaccionar, antes de contestar. Y esa es una cualidad del hombre sabio, no del hombre necio, ¿cierto está? Santiago también habla bastante acerca de esto. Ahora en unos minutos vamos a leerlo, el pasaje completo, pero compara fundamentalmente a la lengua con caballos de empuje, de un carro, ¿verdad? Que tenés que frenarlos, tienen que estar bien domados para poder frenarlos, si no hacen lo que quieren. No por nada, muchas lenguas tienen refranes como para el carro, o en inglés hold your horses, como mantener quietos a tus caballos, que tienen que ver con esto. Y así muchas veces es nuestra manera de hablar, tenemos que domarla. Tenemos que pensar primero, luego hablar. Y parafraseando a René Descartes, que dijo pienso, luego existo, pienso, luego hablo. Muchas veces hablamos y después pensamos y nos arrepentimos de lo que dijimos. La mayoría de las veces o muchas veces a muchos de nosotros nos pasa eso. Pensamos y luego hablamos. Y si es necesario, pensamos, reflexionamos, oramos, nos tranquilizamos y después hablamos. ¿Qué pasa con el chisme? Vamos a leer Santiago. Santiago también está encuadrado dentro de lo que llamaríamos literatura de sabiduría, como el Sermón del Monte, como Proverbios, y también contrasta a menudo lo que un hombre sabio tiene que hacer de lo que un hombre necio no tiene que hacer. Bien, Santiago capítulo 3, versículos 3 al 12, dice: He aquí, nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. Claro, lo que está diciendo Santiago es, muchas veces la lengua, por más que es un órgano chiquitito, determina tu destino. Así como en una nave el timón, que es una parte muy chiquitita, es la que va a marcar el rumbo de esa nave, del mismo modo, la lengua muchas veces va a determinar tu rumbo. Y elegir las palabras incorrectas del modo incorrecto, en el momento incorrecto, muchas veces va a determinar un camino que es lógicamente incorrecto. Dice, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Noten de nuevo cómo la lengua puede ser un instrumento diabólico. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Es decir, podemos domar lo que sea. Hasta le ponemos un dique delante a un río para contener sus aguas, pero no podemos domar la lengua. Pero ningún hombre, versículo 8, puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Santiago nos hace notar la incongruencia de esto. Amamos a Dios, le glorificamos a Dios, honramos a Dios, alabamos a Dios, oramos a Dios, pero después a nuestro vecino todo lo contrario. De una misma boca, versículo 10, proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y retoma esa idea dicha por Jesús en Lucas capítulo 6, ¿no? De lo que hay adentro es lo que sale afuera. Si adentro hay agua dulce, va a salir agua dulce. Si adentro hay agua amarga, no puede salir agua dulce, va a salir agua amarga. Si nuestro corazón es una fosa séptica, por decirlo de otro modo, nuestra boca va a ser una cloaca. Ahora, hablando puntualmente del chisme, me gusta que Santiago utiliza esta idea de un bosque que se prende fuego. No sé si vieron los incendios que hay en Córdoba en este momento. Muchas veces esos incendios que son incontrolables y hasta que la naturaleza no decide que se terminen, no se terminan,
o mejor dicho, hasta que Dios, que controla la naturaleza, no dice que se terminan, no se terminan, son ocasionados por una muy pequeñita chispa. Una fogata que está hecha en un lugar donde no se enciende nada alrededor, pero que no está permitido hacer fogatas, y una chispa vuela, prende un árbol y se enciende todo el bosque. Una colilla de cigarrillo que no se apaga y se tira y todo el bosque se enciende. Algo muy pequeñito, algo que parece inofensivo, pero que causa un desastre. Del mismo modo, el chisme produce desastres. Le hacemos un comentario que parece inofensivo, parece gracioso, parece que no daña a nadie, pero luego eso se tergiversa, eso se arraiga en las personas y eso se transforma en una calumnia difícil de frenar, difícil de revertir y que daña a las personas, que genera problemas en las familias, en las iglesias, en todos los ámbitos en donde haya personas que hacen chismes. Fíjense, Levítico habla de los chismes y dice lo siguiente, Levítico 19, 16, 18, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Yo Jehová es una frase que aparece muchas veces, ¿no? Está enfatizando, este es un mandamiento que te doy yo, Dios, cumplilo. Ahora noten a qué compara el chisme o a qué equipara el chisme en este pasaje. Lo compara a atentar contra la vida, es decir, a asesinar, a aborrecer al hermano. Si amo a un hermano, ¿cómo voy a hacer un chisme sobre él? A participar del pecado. Cuando presto oídos al chisme que me vienen a contar, estoy participando del pecado. Lo equipara a la venganza, lo equipara al guardar rencor. Todas cosas terribles. Parece algo muy pequeñito, algo muy chiquito, pero es una chispa que enciende un bosque entero. En contraste, se señalan dos cosas buenas. Dice, razoná. Tenés que razonar, tenés que ser racional y tenés que razonar con tu hermano. No chisme, razonar con tu prójimo. ¿Y qué dice además? Tenés que amar a tu prójimo. ¿De qué manera? Como a ti mismo. Y esto se contrapone al chisme. El que chismosea, no razona y no está amando. Está haciendo todo lo contrario. Palabras hirientes. A menudo nosotros no medimos lo hirientes y dañinas que pueden ser nuestras palabras. Sobre todo cuando hablamos de manera impulsiva. Y Proverbios compara a las palabras hirientes con golpes de espada. Fíjense lo que dice Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. De nuevo, se contrasta. Sabio, insensato, sabio y necio. ¿Cómo habla el necio? Con palabras dañinas, palabras que hieren. ¿Cómo habla el sabio? Con palabras que sanan. Son como la medicina. En Proverbios 10:21 dice, los labios del justo apacientan a muchos. Ya hablamos de hablar positivo, bien. Entonces terminamos ahí con lo que sería hablar negativo, algunos ejemplos bíblicos de lo que no tenemos que hacer, del hablar diabólico, del hablar que no honra a Dios, del hablar que nos posiciona en la guerra de palabras en el bando equivocado. Ahora vamos a ver acerca del hablar negativo. Jesús hablaba que del corazón bondadoso salen cosas buenas, es decir, de un corazón que está transformado por Dios salen palabras que son positivas. Bien, ¿cuáles son algunas de ellas? Y va a ser breve porque van a ver que se contrastan con lo que ya dijimos y no hay mucho más para agregar. En primer lugar, nuestro hablar tiene que ser edificante. Tenemos que hablar y emitir palabras que construyan y no que destruyan, que alienten a los demás, que instruyan a los demás, es decir, que enseñen, que les impartan consejos que son útiles para su vida, para que se parezcan más a Cristo. Tenemos que emitir palabras de consuelo hacia los demás y no palabras de desconsuelo y de desesperanza. Proverbios 10:21 dice, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Nuevamente, contraste entre justo, sabio, prudente, con necio, insensato, injusto, imprudente. ¿Qué hace el sabio? Apacienta a muchos,
con sus palabras, la idea de pastorear, ¿no? De cuidado, la idea de algo que es positivo hacia el otro, que le hace bien al otro, palabras que hacen bien al otro. En contraste, el que habla palabras con falta de entendimiento y que no edifican nada, que no suman nada, que no aportan nada, es un necio. En primera a los Tesalonicenses 5:11, Pablo dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Cómo edificamos y cómo animamos si no es por medio de palabras? Evidentemente las palabras tienen algo que ver acá. Y esas palabras tienen que ser utilizadas para animar al otro y para edificar al otro. Un hablar que es edificante, un hablar que suma y que no resta. En segundo lugar, nuestro hablar tiene que ser respetuoso y tiene que ser conciliador, y esto contrasta con un hablar grosero, vulgar, con un hablar que busca pleitos, que es impulsivo. Nuestras palabras, por el contrario, tienen que buscar poner paños fríos a las discusiones. Vamos a leer Proverbios. Proverbios 15, 1 al 4. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si estás en medio de una discusión y contestás con amabilidad, con respeto, vas a calmar la cuestión, vas a poner paños fríos, vas a hacer que el otro tal vez recapacite. Ahora, si contestás mal, se va a generar una espiral creciente de enojo entre ambos que va a surgir una pelea posible de irrefrenar tal vez. Versículo 2, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces, es decir, tonterías, pavadas, cosas que no tienen sentido. Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos, es decir, que Dios contempla la manera en la cual hablamos y nos comunicamos con los demás. Y termina diciendo, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Podemos ser instrumentos para la vida o instrumentos para el quebrantamiento de espíritu. Nosotros elegimos. Tenemos que orar a Dios para que seamos árboles de vida, ¿no? Para que nuestra lengua sea un instrumento para el bien y no para el mal. Ahora, si uno de los interlocutores no desea pelear, no habrá pelea. Y esto es lo que da cuenta acá el autor a los Proverbios en el versículo 1. Contestamos con tranquilidad, no nos enojamos, no elevamos la discusión y allí se termina la discusión. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo, eso está en Gálatas capítulo 5. Y cuando el fruto del Espíritu Santo aflora en la vida de una persona y se hace visible, eso denota que esa persona es espiritualmente madura. Por el contrario, antes de hablar del fruto del Espíritu Santo, en Gálatas 5, Pablo habla acerca de los frutos de la carne y dice que las contiendas, las peleas, son fruto de la carne. Quien es peleador y está todo el tiempo buscando pelea, denota inmadurez espiritual, denota que el fruto del Espíritu aún no creció en su vida. Los cristianos estamos además llamados a vivir en paz con todos. Y fíjense lo que dice Pablo, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Puede ser que el otro no esté en paz conmigo, pero yo tengo que estar en paz con él. Eso es lo que está diciendo Pablo. Me hablan mal, no contesto mal. No pago mal por mal. Fíjense lo que dice 1 Pedro 2:23. Quien cuando le maldecían, es decir, Cristo, no respondía con maldición. Pone en práctica lo que recién decía Pablo. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Hablaron mal acerca de mí, dijeron una mentira acerca de mí, me contestaron mal, dijeron palabras hirientes. No me enrosco en una discusión, no me enrosco en una pelea, no contesto mal. No digo palabras impulsivas sin pensar que ocasionen un mal mayor, encomiendo la causa al juez que juzga justamente. Eso es lo que hizo Jesús y eso es lo que tenemos que imitar. En tercer lugar, tenemos que hablar en el momento apropiado. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación,
según la necesidad del momento. Según la necesidad del momento. Esta es la traducción Biblia de las Américas. Para que imparta gracia a los que escuchan. Tenemos que saber cuándo es apropiado hablar y cuándo no lo es, y eso está ligado al próximo punto que tiene que ver con el callar. Pero cuando hay que hablar, hay que hablar. Cuando hay que advertir de algo, hay que advertirlo. Con edificación, con respeto, con amabilidad, demostrando el amor que está en nuestros corazones y que eso aflore en nuestra manera de hablar. Pero si es el momento de hablar, hay que hablar, ya sea para corregir algo a tiempo y que no un hermano no sufra a causa de un error que está cometiendo o lo que fuera. Cuando es momento de hablar, es momento de hablar. Y acá nos da a entender Pablo que en cada momento hay distintas necesidades para decir cosas. Y nosotros tenemos que ser lo suficientemente sensibles para evaluar si es el momento o no, y en el caso de que lo sea, poder dar palabras. ¿Qué tipo de palabras? Palabras de edificación, que impartan gracia a aquellos que nos están escuchando. Proverbios 25:11 dice, como manzanas de oro en engastes de plata, básicamente algo valioso, hermoso, es la palabra dicha a su tiempo. Es decir, la palabra dicha a su tiempo es algo de mucho valor, es algo muy preciado, es algo que tenemos que buscar, anhelar y practicar. Proverbios 25:11 dice, una palabra a tiempo, evidentemente esta cita está mal, pero la tienen en el apunte. Una palabra a tiempo, cuán agradable es. La idea es similar. Una palabra a tiempo, cuán agradable es. En relación a saber cuándo tenemos que hablar, deberíamos saber entonces también cuándo callar. No siempre tenemos que hablar, no siempre tenemos que hablar. Mateo 12:36 al 37 dice, y yo os digo que toda palabra vana, es decir, toda palabra de más, toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tenemos que entender la importancia de las palabras. Podemos ser condenados o justificados, es decir, básicamente podemos emitir palabras que son pecaminosas o palabras que son edificantes. Hay palabras que son vanas, a esas hay que evitarlas. Antes de decir una palabra vana, mejor nos callamos. Fíjense lo que dice Proverbios 17:28, me encanta este versículo. Aún el necio cuando calla es tenido por sabio. Cuando cierra los labios, por prudente. Muchas veces deberíamos dejar que piensen que tal vez somos medios tontos y no abrir la boca y despejar las dudas, ¿verdad? Muchas veces opinamos acerca de cosas que no sabemos, de situaciones que no estamos al tanto, que no conocemos todos los pormenores, emitimos juicios, decimos lo que tal o cual persona debería hacer, sin adentrarnos demasiado en la situación que está viviendo y decimos una necedad. Bueno, mejor callar la boca y acá el autor nos está diciendo eso es sabiduría, básicamente, eso es prudencia. No cometamos la necesidad de hablar palabras innecesarias. Hay momentos en los cuales hay que callarse. Y de esto podemos deducir algunas ideas. No siempre tenemos que opinar sobre todo. Lamentablemente a todos nos gusta opinar acerca de todo, todos somos opinólogos, todos creemos que tenemos la razón acerca de todo, pero no siempre tenemos que opinar acerca de todo. No siempre tenemos que decir lo que pensamos. Esto no quiere decir que tengamos que decir cosas que no pensamos, porque eso sería hipocresía. Pero muchas veces hay cosas que yo pienso y tal vez no las digo, hay que refrenarlas por diversas razones. En primer lugar, porque yo puedo pensar eso y estar convencido de eso, pero puedo estar equivocado. Puede ser que yo crea que tengo la solución al problema de una persona, pero en realidad esa solución sea incorrecta. Y entonces, ¿por qué mejor no callarme antes que hacerle cometer un error a la otra persona que tal vez acepta lo que le estoy diciendo? Diversas razones por las cuales no siempre tenemos que decir lo que pensamos. Muchas veces decir lo que pensamos tal vez puede generar problemas que son innecesarios. ¿Por qué no callarnos en ese entonces? El sabio sabe discernir, en base a lo que leemos en Proverbios, cuándo hablar y cuándo callar. Hay momentos para hablar, hay momentos para callar. En quinto lugar, un hablar positivo se caracteriza en contraposición a lo que dijimos en el hablar negativo, no por hablar mentiras, sino por hablar siempre la verdad. Jesús afirmó esto en el Sermón del Monte,
que el hablar del cristiano tiene que caracterizarse por la verdad. Vamos a buscarlo rápidamente. Mateo capítulo 5. ...33 al 37. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Es decir, si decís sí, es sí, si decís no, es no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Santiago habla también acerca de esto, no lo vamos a leer, y ahí surge el debate, ¿no? Si Dios está prohibiendo que los cristianos juren o no. Hay quienes piensan que estos pasajes explícitamente y claramente prohíben al cristiano jurar. Yo creo que lo que tanto este pasaje como el paralelo en Santiago están diciendo es que los creyentes debieran caracterizarse de tal modo por la verdad que de ningún modo es necesario que juren por nada. ¿Cuándo una persona jura por algo? Cuando se sabe que si no estuviera prestando juramento, es muy probable que estuviera mintiendo. Bueno, más allá de que estemos de acuerdo o no con los juramentos, y dicho sea de paso, en la Biblia en muchos lugares Dios jura, entonces atentis, si decimos jurar es pecado, porque en ese caso Dios estaría pecando. En muchos lugares de la Biblia Dios jura. Pero más allá de eso, lo que nos está diciendo acá Jesús claramente es, de tal modo nuestra manera de hablar tendría que caracterizarse en el mundo por decir la verdad, que no es ni siquiera necesario que nosotros juremos. No hace falta que juremos. Cuando decimos sí es sí, cuando decimos no es no. La verdad es una cualidad inherente a la persona de Dios, está en la esencia de Dios, la veracidad de Dios es un atributo de Dios. Y se nos dice que Cristo es la verdad en Juan capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y se dice también en Juan 17 que la palabra de Dios es verdad, dice Jesús orando al Señor, tu palabra es verdad. Aquellos que reconocemos como Señor a Jesús y que guiamos nuestra vida por la palabra de verdad de Dios, debiéramos hablar verdades, no mentiras. Vivimos en una época en la cual la verdad no existe. Se habla de verdades relativas, es decir, cualquier afirmación que hagamos, bueno, eso es relativo. Vivimos en una época que por esta causa se denomina la posverdad. Había un programa en, creo que Canal Encuentro, hace unos años, de un filósofo de la UBA que se titulaba Mentira a la verdad, básicamente dando a entender que no existen verdades absolutas. Bueno, nosotros creemos que sí existe una verdad absoluta, y esa verdad absoluta es Dios, y esa verdad absoluta se manifestó en la persona de Cristo, y esa verdad absoluta se nos da a entender por medio de la palabra de Dios. Entonces, si vivimos de acuerdo a una verdad que es absoluta, tenemos que hablar y practicar la verdad. Tenemos que hablar con gracia, decíamos al principio, nuestra manera de hablar da cuenta de la gracia o por el contrario es una desgracia. Bueno, tenemos que hablar con gracia. Las palabras del cristiano tienen que impartir gracia al que lo escucha. Colosenses 4:6. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Bien, básicamente, si nosotros somos receptores de la gracia de Dios, nuestras palabras tienen que demostrar gracia a los demás. No tienen que reflejar palabras prejuiciosas, no tienen que reflejar palabras condenatorias hacia los demás, tienen que demostrar la gracia de Dios. Tenemos que ser agradecidos, tienen algunos pasajes en el apunte, después los pueden leer. Tenemos que ser agradecidos con Dios, pero tenemos que ser agradecidos también con nuestros hermanos, con las personas en general. La ingratitud no puede ser la norma entre los cristianos. Los cristianos tenemos que dar palabras de agradecimiento.
Y podemos llegar a una conclusión entonces. Dijimos que el principio rector era la sentencia de Jesús de que la abundancia del corazón habla la boca, de lo que hay adentro sale hacia afuera, si hay agua dulce sale agua dulce, si hay agua amarga sale agua amarga. Y tenemos que entender que nuestra manera de hablar, lo que decimos, cómo lo decimos y cuándo lo decimos, puede glorificar a Dios cuando nuestra vida interior le glorifica. Si por el contrario nuestra vida interior deshonra a Dios por pecado, por distintas causas, nuestra manera de hablar va a reflejar eso. Al hablar, estamos poniendo de manifiesto nuestro corazón. Estamos mostrándole a las personas lo que hay dentro nuestro. Con las palabras que escogemos, cómo las decimos, con qué intenciones las decimos. Y finalmente nuestra manera de hablar va a ser el resultado de con qué llenamos nuestra mente y nuestro corazón. Nuestra mente y nuestro corazón está llena de Dios, seguramente hablaremos palabras muy positivas. Nuestra mente y nuestro corazón está lleno de basura, seguramente hablaremos cosas bastante negativas y destructivas. Y creo que cada uno tiene que hacer un autoexamen en este sentido. En primer lugar, le di el lugar a Dios de que transforme mi corazón, de que me salve creyendo en Él, arrepintiendo de mi pecado y pidiéndole que me haga una nueva criatura. Y si lo hice, ¿estoy dándole el lugar suficiente al Espíritu Santo para que me transforme día a día y para que haga brotar su fruto en mí? Creo que cada uno tiene que pensar seriamente en estas cosas, y cuando realmente Dios transforme y trabaje en nuestra vida es cuando nuestra manera de hablar va a ser un hablar positivo que enriquezca a los demás, que enriquezca nuestras relaciones en lugar de destruirlas, que pueda ser de provecho para las demás personas, un hablar que en definitiva glorifique a la persona de Dios.